¿Quién dice yo? Mira, hermanito, estamos, Pati Flores, Alejandrina, Nena, Miriam, Daniel, Lady y yo. Usted diga quién quiere que hagamos la oración y esa persona la hace. No, acepto voluntarios. Alguien que quiera dar gracias al Señor o algo, quiera pedirle algo. Fabi. En el nombre del Padre, del Hijo y Yo, del hermanito. Espíritu Santo. Señor, te pedimos hoy por que nos des este curso bien. Te damos gracias también por conectarnos hoy, estar una vez más recibiendo este curso con todos. Me siento muy feliz de estar en estos cursos y te doy gracias, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Te lo pedimos y te damos Fuente de gracias. luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Y Espíritu Santo, fuente de luz, y llénanos de tu Ilumínanos. amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Del Padre, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Muy bien. Estamos viendo lo que este curso bíblico de notas complementarias se ve después de lo que es Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. No sé por qué se lo saltaron, pero pues ya vieron otro tema, el de los santos, del de los jueces. Pero terminando el de Dios libera a su pueblo, Moisés le deja unas tablas a su pueblo. ¿Qué tenían esas tablas? Los mandamientos. Los mandamientos. Muy bien, los mandamientos. Si están estudiando, ¿eh? ¿Y cuál es el primer mandamiento de la Biblia? De esas tablas. Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Así es, nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero si nos vamos a nuestra Biblia, antes de leerlo como introducción, vamos a irnos al Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. No, 20, perdón. Déjame ver. Porque, sí. Capítulo 20, versículos 2 al 5. Y que alguien me ayude a leerlo para que vayamos en por qué vamos a hablar de los santos. ¿Qué nos dice ese mandamiento? A ver. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de la que hay arriba, en el cielo abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a mis hijos, nietos, bisnietos, por la maldad de tus padres que no me quisieron. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra del perdón. Te alabamos, Señor. Entonces, vemos que el primer mandamiento que nos da el Señor nos dice fuertemente, no te harás imagen, no te harás estatua, ni de lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni en los mares. No te hagas ídolos, no adores a más dioses, nos dice, fuertemente nos está diciendo. Entonces, muchas veces los protestantes nos agarran en curva con esa cita bíblica y nos dicen, los católicos somos unos idólatras,
¿Por qué? Porque tienen santo de esto, tienen santo de aquello, se postran ante él, le hacen fiestas al santo, fiestas patronales en grande, tienen imágenes de aquello, de lo otro, y se hacen cada vez más imágenes. Entonces es necesario que nosotros tengamos en claro quiénes son los santos. Porque si nosotros no lo tenemos en claro quiénes son los santos, ciertamente nos vamos a llevar con la finta de eso que nos dicen, que somos unos idólatras. Practicamos la idolatría. Porque pues simplemente ¿a quién le vas a dar culto? Solamente a Dios. Y entonces la pregunta clave de nosotros es, entonces, ¿qué hacen los católicos? Creando santos. Con Erwin, dejar una buena impresión es muy sencillo. ¿Ay? ¿Qué? Comerciales. Bueno, entonces, la pregunta de quiénes son los santos, vamos a verlo en la cita bíblica de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 32 al 41, que les había dado, ¿de acuerdo? Estos cursos bíblicos de estos temas de notas complementarias son un poquito más de estudio, no son de reflexión, así que acepto preguntas, dudas y todo lo que se les venga. Y pues vamos a ir juntos, vamos a construir esta parte, ¿va? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 32 y 41. Y que alguien me ayude a leerlo. 9:32. ¿Listo? ¿Quién dice yo? Generoso, si no nos vamos a ir tarde. Hermanita, a mí se me trabó, ¿me repites? ¿Es Hechos 9 qué? Capítulo 9, versículo 32 y 41. Tengo citas bíblicas para todos, ¿eh? A ver, hermanita, a ver si alcanzo a ver. Va. Dice, Hechos 9, capítulo 32. Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a ver a los del pueblo santo que vivían en Lida. Versículo 41. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y la presentó viva. Palabra de Dios. Te alabamos, ¿Eran Señor. esos, hermano? Sí. Ahí nos da palabras claves de quiénes son los santos. Primeramente dice Pedro, ¿a quiénes fue a ver? Primero dice que fue a ver, ¿a quién? A los santos que vivían en Lidia. Y después nos dice en el versículo 41, ¿quiénes eran los santos? ¿Los qué? ¿Cómo dice la traducción? En el capítulo 41 dice, él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y la presentó viva.
Fue a ver primero, dice que fue primero a ver a los santos y después ¿a quiénes se las presentó? ¿A los qué? A los creyentes A los creyentes y a las viudas, ¿no? y a las viudas. Ajá. Una de las características de un santo que es, primeramente, es creyente. Ese ya vamos sacando una característica. El santo es creyente. Vamos a irnos a otro versículo, a otra cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Ayúdenme a leer lo más rápido posible las citas bíblicas para que vayamos fluyendo, porque son muchas citas bíblicas que vamos a leer para entender esta parte. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Yo, hermanito, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a ustedes que Dios santificó en Cristo Jesús, pues fueron llamados a ser santos con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y de ellos. Reciban bendición y paz de Dios Padre, el Señor. Doy gracias sin cesar. Hasta ahí. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Las características. ¿Quiénes son los santos? Primeramente, ¿a quiénes, cómo se santificaron? Palabras claves. ¿Fueron llamados por quién? ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo la lectura? Saluda la iglesia de Dios que está en Corintios a los que han sido santificados ¿por quién? Por Cristo Jesús. Por Dios. No por Dios, por Cristo. Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Es por eso que después de Cristo, todos los que creen en Cristo, se les considera santos. Por eso es que no se escucha un San Moisés o un San Abraham. Después de Cristo, una de las características que tiene para que sea santo, tiene que creer ¿en quién? En Cristo. Fue santificado en Cristo. Pero eso no quiere decir que Moisés no sea un santo. Pero pues a los que se les van obrando como santos, es porque fueron santificados por Cristo. Otra característica. Nos dice, si seguimos la lectura, nos dice, invocan el nombre de quién. Nuevamente. De Cristo. Entonces, todo aquel que invoca el nombre de Cristo en su vida, se considera un santo. Ya tenemos varias características. Una, ser creyente. Dos, ser santificados por Cristo, a los que Cristo ha llamado. Tres, todo aquel que invoca el nombre en su vida. Invoca el nombre de Cristo en su vida. Tercera característica. La pregunta es, ¿quiénes de nosotros hacen eso?
¿Son creyentes ustedes? Sueñito. ¿Ustedes creen que Cristo los puede santificar por su muerte, por su pasión y su muerte? ¿Ustedes invocan el nombre de Cristo en su vida? Entonces ustedes son santos, están dirigidos a la santidad, se están dirigiendo a la santidad. Todo aquel que responde con generosidad, todo aquel que acepta la palabra de Dios en su vida, todo aquel que invoca el nombre de Jesús, tanto en la misa como en su oración de cada día, esa persona se le puede considerar santo. Así que no tengan miedo de decir que ustedes son santos, hermana. Es muy difícil decirlo porque a veces decimos que hasta que lo hagamos como un santo, aquel que no hace nada malo. No estamos entre lo bueno y lo malo, estamos entre lo santo. No estamos calificando si somos buenos o somos malos, estamos calificando si realmente somos santos. Por eso nos decía el padre Luis Butera, el mundo no necesita de personas buenas, necesita de santos. No necesita de personas que sean buenas y que hagan cosas bonitas en la vida de los demás. No solo eso falta personas que invoquen el nombre de Cristo en su vida. Todos aquellos que quieran ser un Cristo más, esos son santos. Todos aquellos que se van dirigiendo hacia Cristo. Vamos a leer una última cita bíblica para que vayamos reafirmando esta parte. Vamos a leer de la primera carta de Pedro. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo del 14 al 16. ¿Listos? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 14 al 16. Yo lo leo. Yo. Por eso, queridos hermanos, mientras esperen estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también Carta de les ha Pedro. escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Pero primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Perdón, me equivoqué. A ver, revisen. Ya lo tengo. ¿Yo la puedo leer? Sí, a ver. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo, pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor.
Muy bien, entonces ahí tenemos en claro. Primeramente, antes vivíamos en la ignorancia, no conocíamos a Cristo, no conocíamos su palabra, no conocíamos cómo hacerle frente a todo esto. Pero pues ciertamente ya poco a poco vamos conociendo a Cristo. Y durante cada vez vayamos metiendo a Cristo en nuestra vida, no quiere decir que no vayamos a pecar, porque somos débiles y caemos en pecado. Pero ¿qué nos dice? Sigan luchando contra los apetitos que antes tenían, antes de conocer a Cristo. No quiere decir que nosotros ya seamos gentes perfectas. No quiere decir que estamos en la lucha. Y eso se cataloga un santo. Aquel que esté en la lucha. Aquel que sabe que necesita del médico y no se aleja de él. Porque a veces caemos en lo que nos dice, puro hipócrita va en la iglesia, puro pecador, puro chismoso, puro esto. Claro, imagínate, si somos así, imagínate que no conociéramos a Cristo. Hoy en día la sociedad se está hundiendo en la maldad, cada vez más vicios, cada vez más infidelidad, cada vez más pecado por allá, por el otro lado. ¿Por qué? Porque cada vez hay gente que no quiere seguir a Cristo, porque a veces caemos en la confusión de que pues ciertamente no podemos luchar contra el mal, porque siempre que queremos luchar contra el mal y queremos hacer lo bueno, ¿qué pasa? Como dice San Pablo, hago lo malo que no quiero hacer y lo bueno que quiero hacer no lo hago. Es como una lucha interna, una lucha que está constantemente allá. Pero algo que caracteriza a los santos es esa lucha constante y no solos, estar con Cristo, invocando el nombre constantemente para luchar. ¿Estamos de acuerdo que esos son los santos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ustedes cómo conocían a los santos? Solamente en imágenes, ¿no? Solamente conocían a los santos, pues en las alturas. No, los santos están al lado de nosotros. No sabemos la vida de cada uno de nuestros hermanos y es por eso que nos tenemos que comprender. Porque a veces nada más caemos en crítica y decimos, es que esta es así, es aquí. Sin darnos cuenta que cada uno de nosotros que estamos aquí, estamos luchando por ser santos. Y cada uno de ellos debe de verse esa parte de ese apoyo como grupo. Yo ahorita yo no estoy hablando a personas que están aisladas, personas que no se conocen. Estoy hablando con un grupo. ¿Cómo se llama su grupo? ¿Cómo se llama el coro? A ver. Coro Católico Misioneros de la Fe. Coro Católico Misioneros en la Fe, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes son importantes y cada uno de ustedes son santos. No veas a tu hermano como una forma despectiva de decir, no es que esto hizo aquello y aquella hizo lo otro. No, veámoslo como que estamos en la lucha y que estamos luchando por estar con Cristo Jesús. Y pues que cada uno de nosotros sea más que una piedra de tropiezo, que seamos un apoyo. Primeramente con generosidad, comprensión, amabilidad, paciencia. Y que eso cada vez, que el nombre de Cristo cada vez nos vaya uniendo como grupo. Si es que nosotros tenemos en claro quiénes son los santos. ¿Quiénes son los santos? Entonces, de eso se habló, de eso hablamos nosotros, de personas, no estamos hablando de dioses,
Estamos hablando de santos. ¿Y quiénes son los santos? Personas que decidieron seguir a Cristo. No estamos hablando de otros dioses, estamos hablando de ejemplos de vida, de personas que siguieron a Cristo, a pesar de las dificultades que había. Y hoy en día existen muchísimos santos. No dudo que ustedes tengan algún familiar en el cielo que sea santo, pero tal vez no es reconocido porque pues no están reconocidas las virtudes. Nosotros seguimos a los santos por sus virtudes. No podemos decir, yo tengo un santo y no conozco sus virtudes. Yo creo que cada uno de nosotros aquí conoce a un santo. ¿Sí o no? ¿Quién me quiere decir el nombre de su santo? ¿Qué quiere decir el nombre de nuestro santo? ¿O cómo? ¿O cómo se llama el santo que ustedes veneran? Bueno, el mío es San Judas Tadeo. Muy bien, San Judas Tadeo. San Y yo José. digo, San Judas Tadeo, ¿cuál es la virtud de San Judas Tadeo? Porque si nosotros no conocemos las virtudes de los santos, podríamos correr el riesgo de convertirlo en idolatría. Ahora sí. Solo Pero no la elevarlo. recuerdo. Entonces, por ejemplo, San José. Una virtud de San José. Castidad. Toda la familia de Nazaret. Entonces, nos invita a qué? A que nosotros no solamente lo veneremos porque pues es santo, sino que seamos castos. Y eso es lo que va a hacer los santos. Es por eso que la iglesia venera a muchos santos, por sus virtudes, no por lo que nos da o por los que nos quiere cumplir, no, porque el santo no es el quien hace el milagro. ¿Quién es el que hace el milagro? Dios. ¿Y los santos para qué nos van a servir? Para imitar sus virtudes. A eso se le llama venerar. Venerar es como tener ese respeto por esa persona que logró llegar al cielo, por esa virtud que tuvo, ese respeto. Pero si nosotros no conocemos las virtudes de los santos, caemos en ese círculo de poder caer en la idolatría. Lo mismo pasa con María. ¿María es santa? La Sí. Virgen María es santa. Sí. A ver, si es santa, debe tener virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de María? Todas. Paciencia, amor, servicial, comprensiva, amorosa, Entonces, cuida. Obediente. Obediente, todo eso. Y todo aquel que venera a María, dice el Papa Juan Pablo II, me parece, dice, la mejor veneración a María es la imitación de sus virtudes. Si tú te consideras mariano, debes de ver las virtudes de María y tratar de asemejarte a ella. Porque para eso nos van a servir los santos. Todo aquel santo siempre nos va a llevar ¿a quién? ¿A quién crees que nos lleven los santos? A Dios. A Dios, pero especialmente ¿a quién? A la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es? ¿A Jesús? A Jesús, a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el santo lo que hizo en su vida es querer imitar a Cristo. Lo que hizo el santo es seguir a Cristo. Y por lo tanto, todo santo nos va a llevar a Cristo. ¿Y en dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? A la derecha del Padre.
a la derecha del Padre, pero está primeramente en cada uno de tus hermanos. Segundo, en la Eucaristía. Aquel santo que no te lleva a la Eucaristía va a ser un santo pez, que no nos va a servir para nada. Todo santo nos tiene que llevar ¿a quién? A Cristo en la Eucaristía. Por lo tanto, aquellas personas que dicen, yo rezo el rosario, pero no voy a misa, podríamos estar convirtiendo en idolatría a María. Y ahí sí nos caemos en ese juego, en ese mandamiento que nos acusa. No crearás ídolos. Por lo tanto, incluso hasta María nos tiene que llevar a la Eucaristía. Todo santo nos va a llevar a Jesús. Si no nos lleva a Jesús, no estamos haciendo bien nuestra veneración. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Duda, pregunta? ¿Queja? Vamos. Después, los protestantes nos pueden venir y decir, no, es que no hay ningún otro mediador más que Cristo Jesús para llevarnos a Dios. ¿Por qué ustedes inventan a otros mediadores? Lo vamos a ver lo que nos dicen los protestantes en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 al 6. Y nos van a presentar eso. Yo le leo, hermano. Sí, muy bien. Está muy bien. Todavía faltan como 10 puntos. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto, no miento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces eso nos presentan. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo. ¿Para qué tienen santos? Nos dicen los protestantes. Y nosotros les vamos a contestar, están en lo correcto. No hay otro mediador. No hay otro aquel que nos ofrezca la salvación. No hay otro que nos pueda salvar, más que Cristo. Él es el mediador. Pero volvemos a repetir, ¿quiénes son los santos? Entonces, ¿quiénes son los santos? Los santos nos van a llevar ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús nos va a llevar a quién? A Dios. Al Padre. Al Padre. Nos va a dar la salvación. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento se nos hacía imposible llegar a la salvación. Y a veces, hoy en día, se nos hace imposible seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo implica muchas cosas. Seguir a Cristo. Escucho mi propia voz. Entonces, a veces implica mucho esfuerzo el seguir a Cristo.
Pero hay personas que nos ayudan, hay amigos que nos ayudan. Ya están con Cristo. Y esos van a ser ¿quiénes? Los santos. Dios no se pone celoso de sus servidores. ¿Y quiénes son sus servidores? Los santos. Vamos a leer una cita bíblica para aclarar esta parte. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 15 al 16. Hechos 5 del 15 al 16. Que alguien me ayude. ¿Listo? Y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas. Al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí lo vemos en claro, es que esta parte, ¿no? En el cual nos dice que Pedro hacía milagros de sanar enfermos y todo ello. Y podemos encontrar en toda la Biblia cómo los apóstoles sanaban enfermos, hacían milagros, hacían aquello. Entonces, ¿de dónde surgía el poder? ¿De dónde surgía ese poder? ¿De ellos mismos? ¿De dónde surgía ese poder? ¿Ese poder surgía de dónde? De Dios. De Dios. Específicamente, ¿de quién? Del nombre de Cristo. Del nombre de Cristo. Entonces, por lo tanto, vemos que también los santos interceden por nosotros. Nos pueden hacer, como quien dicen, ese milagro. Pero ese milagro, ¿qué? Nos lleva a Cristo nuevamente. Es decir, para que ya lo tengamos todo en claro, es decir, todo se vincula a Cristo. Si tu devoción, si tu santo no te lleva a Cristo, algo estás haciendo mal. No estás llevando la fe como debe de ser. Tus santos no le puedes hacer una gran fiesta, le puedes hacer esas fiestas patronales, esas fiestas grandes y todo, pero esos santos nos deben de llevar a Cristo. Es por eso que la Iglesia Católica ha sido muy criticada, porque los católicos no lo hemos entendido bien. ¿Y qué pasa? Solamente me presento cuando hay fiesta patronal, cuando hay fiesta grande, cuando hay esto. Solo le hago mi novena a la Virgen y con eso me quedo. Pero nunca me acerco a la iglesia, nunca me acerco a la Eucaristía, a la confesión. Entonces, toda nuestra devoción nos debe de convertir en esas personas que nos vinculan a Cristo. Ojalá que pues ya lo tengamos en claro y pues que si tenemos alguna devoción, algún santo de devoción, empecemos a investigar cuáles son sus virtudes y pues en cierto modo pues tratemos de imitarlo, esas virtudes. Si yo soy muy mariano,
me pongo la camiseta muy grande, pero pues ahí poquito a poquito vamos a irle luchando para que aunque sea una de las virtudes de María, se nos pegue una que otra virtud. Yo sé que a veces no vamos a tener, como quien dice, tenemos como que dice la vara muy alta y a veces no vamos a poder imitar todas las virtudes, pero aunque sea que algo se nos pegue de ese santo, y es ganancia. Y sobre todo, que nos lleve a Cristo en la Eucaristía. Nuevamente retomamos lo que decía Hechos de los Apóstoles. ¿Sí recuerdan lo que dice Hechos de los Apóstoles acerca de las imágenes? ¿Qué nos dice? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? No. A ver, chéquenlo en su Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 2. Perdón, de Éxodo. Éxodo, capítulo 20, versículo 2. Se los recuerdo. Más bien, vamos a recordar lo que nos dice el versículo 4. Nos dice, no te harás un ídolo ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Palabra de Dios. Entonces vemos que ya tenemos en claro quiénes son los santos y por qué los veneramos. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué nos hacemos imágenes si la Biblia nos dice que no nos hagamos imágenes? Ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni en los mares, ni lo que hay debajo de la tierra, ni nada de eso. ¿Por qué nos hacemos imágenes si la Biblia lo dice en claro? Muy fácil, es muy fácil contestar esa parte. Para que nosotros podamos contestar lo que dice un escrito, tenemos que ir en la parte de la hermenéutica, es decir, el estudio más profundo de la palabra. ¿Por qué lo estaba diciendo el autor? ¿Por qué se estaba escribiendo esa ley? Porque en ese entonces, hermanito, fue cuando Moisés se fue al monte y cuando bajó la gente estaba adorando un beso de... Y cuando dice eso se refiere a la imagen de Dios, de los santos. Por eso es que sí podemos tener imágenes de santos, porque es una forma de recordarlos. No son ¿cómo dijiste? ¿Intermediarios? Mediadores, perdón, ajá. Ellos no son mediadores entre nosotros y Dios. Ellos son intercesores, que es muy diferente. Que nos llevan a Cristo. Muy bien. Entonces, está muy claro esa parte. Moisés en esa parte lo estaba diciendo Dios porque el pueblo de Israel se había hecho un becerro de oro, en el cual lo tomaron como Dios. Ahí está tu Dios, decían. Pueblo de Israel, ahí está tu Dios. Por lo tanto, lo deja en claro la Biblia, no te hagas ídolos. No hagas imágenes de ídolos. Nosotros no generamos ídolos, generamos intercesores que nos llevan a Cristo, que nos llevan a Dios. Por lo tanto, Dios no se contradice. Primeramente, ¿dónde vemos imágenes? ¿Qué es una imagen? Una representación de algo, ¿no? La Biblia, Génesis
Nos vamos al Génesis. ¿Qué nos dice? Fuimos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, ahí ya encontramos la palabra imagen, primeramente. 2. Si nos vamos al Éxodo, capítulo 25, versículos del 17 al 20. Y que alguien lo lea rápidamente. Es el mismo Éxodo, capítulo 25, versículos del 17 al 20. ¿Listo? Éxodo capítulo 25 del 17 al 17 ¿Al qué? ¿Al qué, hermanito? No escuché. Del 17 al 20. Ah, perdón. Del capítulo 17, versículo 17. Haz una tapa de oro puro que mida 1 metro y 10 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, con 12 lados de oro labrado amarillo en los 2 extremos. La tapa y los seres alados deben de ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro, el uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa, y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos que después de que les dio ese mandamiento de no hacer imagen, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué le manda a hacer ¿Qué le manda a hacer Dios a Moisés? Le dice que vaya a hacer 2 seres. En su Biblia dice 2 seres. En mi traducción dice 2 querubines. Es decir, ya le está mandando a hacer una imagen de lo que hay en ¿dónde? En el cielo. Vamos a irnos a otra cita bíblica. Números, el libro de Números, capítulo 21, versículos del 8 al 9. Números, capítulo 21, versículos del 8 al 9. Esto les va a ayudar a ser más ágiles con la Biblia. Cada vez más rápido busquen las citas bíblicas. Eso tómelo como un reto. Yo ya la tengo. ¿Ya? ¿Listo? Números, capítulo 21, versículos del 8 al 9. Y el Señor le dijo: hazte una serpiente como esta y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente no alcanza a ver, y la puso en el asta de una bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miró a la serpiente de bronce y se salvaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ese tiempo, cuando estaban en el desierto, el pueblo de Israel empezó a morir porque les picaban las serpientes. Entonces Dios mandó a hacer ¿qué? Una estatua de bronce de una serpiente. Entonces Dios ya le está mandando a hacer una ¿qué? Una imagen de lo que hay en la tierra. Ya hablamos de que mandó a hacer primero una imagen de lo que hay en el cielo, querubines, y de lo que hay en la tierra, una serpiente.
Lo que no quiere Dios no es que no hagamos imágenes, que lo tomemos nada más así como niños caprichosos. Ah, tú me dijiste esto y yo no lo hago. No, sino que vayamos al profundo de por qué lo está diciendo. Y lo está diciendo porque ciertamente Dios lo que no quiere es que hagamos ídolos. Nos hagamos ídolos. Es decir, adoremos a otros dioses, a falsos dioses. En eso sí es celoso Dios. Y pues tenemos en claro, el pueblo de Israel, después de que empezaron a pasar los años y la serpiente como en cierto modo fue milagrosa porque sanaba a la gente que le picaba las víboras. Entonces el pueblo de Israel empezó a ¿qué? A adorar esa estatua. Porque ya ves como todo católico que no conoce ni por qué se creó esa imagen, pero allá anda venerándola. Como por ejemplo San Martín Valverde que dicen, o el niño Fidencio, no sé cómo se llama. Entonces ni sabemos ni de dónde surgió, pero ahí lo van venerando. Lo van venerando. Entonces es necesario que nosotros como católicos estemos preparados, que no veneremos nada más por venerar, sino que conozcamos cuáles son sus virtudes de ese santo. ¿Por qué es santo? Hoy en día pasa lo de San Judas Tadeo. Hace rato lo mencionaron. Hoy en día es uno de los más taquilleros, de hecho. Pero a veces ya se va distorsionando lo que es la veneración. De que su moneda, que su dinero, que esto y que aquello. Entonces vamos haciendo como el pueblo de Israel, lo que hizo con esa serpiente. No sabía ni por qué se creó esa serpiente, pero empezaron a adorarla. Ya no solo lo estaban venerando, sino que ya empezaron a adorar esa serpiente. Y fue lo que hizo enojar a Dios. Y vamos a ver qué es lo que hizo Dios con esa serpiente. Vamos a irnos a la cita bíblica del segundo libro de Reyes. Segundo libro de... ¿Sí? Hermanito, Daniel quiere participar, levantó la mano. Ah, ok, a ver. Sí, gracias. Yo tengo entendido sobre todo eso de, según ese disque santo, ¿cómo se llama? Ese tal Malverde. Sí. Yo escuché algo porque la gente habla mucho de él, pero para que la gente deba entender a quién venerar y no ser ignorantes, yo me baso que estén canonizados a la Santa Iglesia Católica, porque ese tal Malverde, lo poco que yo leí, era un ladrón que robaba a los ricos y le daba a los pobres, sí, es lo que yo leí, y que la gente pues lo quería, pero no es algo realmente que fue cierto, pero se ha distorsionado con el tiempo. Pero hasta donde yo sé, yo investigué y por la Iglesia Católica no está canonizado. Entonces yo es donde yo ahí me baso para creer o no creer también. Y eso está muy bien. Uno de los guías que puede ser es eso, dejarse guiar por la iglesia, Pero a veces por tradición se pueden equivocar la iglesia, porque ciertamente hay muchas devociones de santo que tradicionalmente se han distorsionado, la iglesia lo ha distorsionado de manera tradicional. O sea, son santos, pero los han distorsionado poco a poco. Lo mismo pasó con esta serpiente. ¿Quién mandó a crear esta serpiente? Dios. Pero el pueblo lo empezó a distorsionar y empezó a adorar esta serpiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Dios con esta serpiente? Vamos a verlo. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. ¿Listo?
18, versículo 4. ¿Ya lo buscaron? Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Vámonos a toda velocidad. ¿Listo? ¿Quién dice yo? Del libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. ¿Solo el 4? Ey, Él fue quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió las representaciones de acera y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho y a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Neutzán. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Entonces, hasta nombre le habían puesto a esa serpiente. El pueblo de Israel ya los adoraban, veneraban, les quemaban incienso y todo, como todo un dios. Y hasta el nombre le pusieron Nejustán. Sepa cómo se pronuncia, pero el caso que le pusieron nombre. Y pues, por lo tanto, eso es lo que le hizo molestar a Dios. Y por eso lo mandó a destruir. Lo mandó a destruir esa serpiente después de haberlo construido. Lo mismo puede pasar con un santo de nosotros. Si nosotros veneramos demasiado ese santo y lo volvemos nuestro ídolo, Dios no va a tener en cuenta ese culto que nosotros llevamos. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con nuestra madre iglesia, ¿no? Vamos a hablar de otro término que se llama reliquia. ¿Qué son las reliquias? ¿Han escuchado hablar de ello? Sí, pero en otro término. El término que conoces, ¿cuál es? Tiene que ver con los autos. Por ejemplo, Sí. si conserva la mayoría de sus piezas y lleva un 90% de todas sus piezas originales y está en buen estado a pesar de los 50 años que tiene, es reliquia. Pero tiene que llevar un ¿qué? Pues como decir 90% de todas sus piezas originales y que esté en buen estado. Sus años, ¿no? Sí, 50 años. Tiene que ser antiguo, 1. 2, tiene que ser conservado. Tiene que ser, tercera característica, tiene que ser valioso. Algo valioso. Entonces, cuando los santos mueren, dejan sus cosas. Y esas cosas que dejan los santos se vuelven valiosas para la iglesia. Porque tuvieron contacto con el santo. Ya sea que fueron del santo o bien le perteneció o cosas así, dependiendo el grado de las reliquias. Esas son las reliquias, algo que les perteneció a los santos y se vuelven valiosos para la iglesia. Y entonces la pregunta es, ¿se pueden venerar esas reliquias? Sí se pueden venerar, sin embargo, no se les atribuye algún a los santos que pues además de que se les venera también por sus obras, la reliquia es un simple objeto que perteneció a algún santo, es cierto, y tienen la misma importancia, pero no tienen el mismo valor. Muy bien. Al revés, tienen el mismo valor, no tienen la misma importancia. Es decir, por haber pertenecido a un santo, pues tienen un valor único, se puede decir, y la importancia radica precisamente en eso, en que fueron propiedad o que estuvieron
en presencia del santo. Es lo que comentabas del grado de reliquia de mero, segundo o tercer grado. Muy bien. Entonces tenemos que las reliquias, primero definimos, es algo que les perteneció a los santos. ¿Se puede venerar? Sí se pueden venerar. La iglesia lo promueve, que se puedan venerar. Eso desde el Antiguo Testamento vemos que ya existían las reliquias de personas que le pertenecían a la persona que seguía a Dios y tenía un alto grado. Incluso hasta manifestaba poder esos objetos. El primer grado, así como rapidito, primer grado es algo que le pertenece al santo una parte de su cuerpo. Primer grado, una parte de su cuerpo. Por lo tanto, primer grado, si tienen un hueso o si tienen incluso el cuerpo entero, ese es una reliquia de primer grado. Un cabello del santo, son reliquias que a veces se conservan de los santos. Ese es de primer grado. De segundo grado es algo que le perteneció al santo como objeto material, como lo es, no sé, su rosario o alguna pulsera que llevaba, alguna imagen que él tenía, incluso la ropa que usaba. Esa es la reliquia de segundo grado. La de tercer grado es algo que haya tocado la reliquia de primer grado. Por eso es que cuando llevan reliquias de primer grado a alguna iglesia, la gente va poniendo para que tenga contacto con su cruz, su rosario, y se vuelve en reliquia de tercer grado. Todo aquel objeto que tenga contacto con reliquia de primer grado, ese va a ser la de tercer grado. Y sí los podemos venerar, y pues ciertamente las reliquias tienen poder, pueden hacer milagros por sí mismas, sino porque todo va vinculado a qué, como lo veníamos diciendo al principio, todo viene vinculado a qué, a Cristo. A Cristo. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos. En Hechos de los Apóstoles, vamos a verlo. Incluso, no sé si recuerdan un ejemplo claro. No sé si recuerdan, yo sé que Cristo es Cristo, pues, pero sí recuerdan que una de las personas que estaban mal, que tenía hemorragia, la mujer, y ¿qué tocó de Cristo? Su capa, ¿no? Su manto. ¿Y qué pasó con ella? Quedó sanada, y sin que lo supiera, y sin que lo quisiera, así como tal Cristo, porque dijo, ¿de dónde salió eso? ¿Quién fue el que me tocó? Dijo Cristo. Y ahí vemos como que un ejemplo de lo que es una reliquia. Le pertenecía el manto que le Sin pertenecía. embargo, hermano, incluso ahí en esa misma cita, Dios lo menciona, el hecho de que la hemorroísa tocara el manto de Jesús y quedara sanada, no fue tanto por el manto, sino por la fe que esta mujer tenía en el poder de Jesucristo. Y es de la misma manera en cómo funcionan las reliquias. Las reliquias como tal, o el poder radica en la fe de quien la usa o de... Aún así, las reliquias, incluso de tengas fe o no tengas fe, puede actuar. Vamos a verlos en estas citas bíblicas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 11 al 12. Al 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 11 al 12.
Y otro va a buscar, otra persona va a buscar segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Ya estamos muy atrasados. Ah. Dale. El primero es Hechos 19, del 11 al 12. Y el segundo, muy bien. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos, y estos se curaban de enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces vemos que a través de los objetos de Pablo, que es una reliquia de ¿qué? De segundo grado, un pañuelo de Pablo, quedaban sanos los enfermos y se expulsaban los malos espíritus. Ahora vamos a ver el ejemplo de una reliquia de primer grado. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21. ¿Listo? Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Y sucedió que... Ay, se está... ¿Otra persona? La paso. ¿Cuál era, hermano? Se me olvidó. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 21. En cierta ocasión en que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver que una de esas bandas venía arrojando al muerto dentro de la tumba de Eliseo, y se fueron. Pero tan pronto el muerto rozó los restos de Eliseo, resucitó y se puso de pie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos que iban a enterrar a un hombre y vieron que venían unos bandidos y que pues tiraron el cuerpo en donde estaba la tumba de Eliseo y no sabían que estaba el resto de Eliseo allá. Entonces al momento de tomar contacto el muerto con los huesos de Eliseo, ¿qué pasó con el muerto? Se levantó. Se levantó. Entonces vemos la grandeza que tienen las reliquias, como quien dice, esa magnitud que pueden tener esas reliquias para hacer milagros, pero como dice la hermana Fabi, se requiere también de mucha fe. Es necesario que la fe actúe en cada uno de nosotros. Claro, las reliquias, como quien dice, es un regalo que nos deja Dios por el contacto que tuvieron con el santo, y Dios puede actuar a través de esas reliquias. Pero también lo que nos ayuda a nosotros es mucho la fe, que tengamos fe en Dios. Y pues vamos a irnos a otro tema que se llama el Día del Señor. ¿Por qué los católicos guardan el domingo y no el sábado? Sí. ¿Quién levantó la mano? Hola, hermano, pregunta sobre esto último que dijo. Yo Sí. tengo duda. Por ejemplo, hay testimonios de personas que han ido a Medjugorje o algún acercamiento a nuestra fe católica, pero han sido incrédulos. ¿Cómo es que ha sucedido su conversión en ese viaje?
en ese encuentro con María. Así es. Pues ciertamente la fe en nosotros es un don. No puedo decir, es que todo va a actuar por medio de mi fe. Dios nos salva por muchos medios. Uno de ellos es las reliquias. Pueden actuar con fe o sin fe. Otros son los sacramentos. Actúan, aunque no tengamos fe, los sacramentos actúan. Solamente tenemos que estar conscientes de ello. Y pues las visitas a esos lugares sagrados, han habido muchas conversiones porque Dios actúa en esos lugares. Se siente la presencia de Dios y es Dios mismo el que está obrando en cada, como quien dice, en la vida de cada uno de ellos. Y por eso es que incluso en la iglesia misma, ¿no? Habiendo muchos pecadores, la iglesia misma es sacramento universal de salvación. Por el simple hecho de que es fundada por Cristo, la iglesia lleva la salvación. A veces los que pertenecemos en la iglesia no somos tan rectos con nuestra fe, pero la iglesia siempre nos va a llevar a la salvación. Y eso es lo que pasa en esos lugares. La presencia de Dios se hace, como quien dice, presente en la vida de cada una de las personas que lo visitan, y a veces incluso van sin fe, sin creer, y cuando tienen ese contacto con Dios en ese lugar, es cuando se transforma su vida. No sé si logré contestar a tu respuesta. Sí, hermano, gracias. Entonces pasamos al siguiente tema. Hermano. Sí. Discúlpame que te interrumpa. Son 9:23. Si tú quieres seguir el tema y quienes se quieran quedar, podemos seguir en el tema, pero si tú te tienes que retirar a cenar porque ya terminó la hora de cena y sabemos que ustedes sacrifican pues ese tiempo para darnos el tema, podemos continuarlo después si es tu deseo, o si quieres seguir, pues adelante. Sí, por mí no se preocupen. Puedo cenar hasta las 11 de la noche si quieren. Pero ustedes, bueno, ya solo faltan 2 temas. Como dice la hermana Fabi Arce, los que se quieren quedar a saber un poquito más, son los 2 temas que se llaman el Día del Señor y cómo se llama Dios. Porque la controversia entre Jehová o Yahvé, cómo se llama Dios. Y pues para no retrasarnos, pues pasamos al tema, el Día del Señor. La pregunta clave, así de rapidito, ¿por qué nosotros los católicos guardamos el domingo y no el sábado? Porque la Biblia nos dice que ¿qué día debemos de guardar? El sábado. El sábado. Muy bien. Entonces, si nosotros nos vamos más para atrás en historia, los días no se catalogaban como lunes, martes, miércoles, como eran antes. Simplemente que quiere decir, ¿qué significa? Descanso. Es decir, Dios descansó. El Sabbat no quiere decir que sea un día en específico, como dicen los protestantes, porque dijo Dios, descanse. Descansar. Un día guarda al Señor. Un día que tenemos que guardar para como quien dice, irse al encuentro con Dios. Y nosotros los católicos, ¿qué día guardamos para encontrarnos con Dios? El domingo. Incluso domingo, ¿qué significa? Día del Señor. Domingo significa eso, Día del Señor. Por lo tanto,
Dios no estipuló, como quien dice, un día en específico, sino que dijo un día. Y nosotros los católicos, domingo guardamos. ¿Y por qué domingo? Porque hay 2 sucesos en Hechos de los Apóstoles que sucedieron en domingo. Primer suceso importante. ¿Cuándo resucitó Jesús? El domingo. En domingo. Por lo tanto, la tradición de la iglesia guarda domingo. Segunda pregunta. ¿Cuándo se presentó el Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés? ¿Qué día? Domingo. Domingo. Estaban todos reunidos. Por lo tanto, tradición de la iglesia apostólica, nosotros guardamos el domingo. Así de fácil. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? Ustedes dicen Yahvé, porque como ya son católicos que ya conocen, ¿qué significa Yahvé? ¿Qué significa? Bueno, empezamos por la controversia. Empezamos por la controversia. Los protestantes aseguran que el nombre de Dios es Jehová. Jehová. Pero si ustedes le preguntan a un protestante, ¿pero de dónde viene ese nombre de Jehová? ¿Por qué le llaman Jehová? ¿Ellos le van a contestar? No van a saberles contestar porque no saben de dónde viene Jehová. Entonces, vamos a irnos a un poco de historia. Ustedes saben que antiguamente el pueblo de Israel siempre estaba en guerras, y habían exilios y separaciones de reinos y todo eso. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, al momento de que los judíos fueran llevados al exilio, dejaron de pronunciar el nombre de Dios. ¿Pero por qué lo dejaron de pronunciar? Porque tenían miedo a que su nombre de Dios sea profanado. Por lo tanto, lo mantenían oculto, el nombre de Dios, el nombre que se le dio a Moisés. Cuando Moisés preguntó, ¿y cómo les voy a decir que se llama? ¿En nombre de quién vengo? Y entonces los judíos lo mantenían oculto. Y los judíos, al momento de que leían las Sagradas Escrituras, cuando llegaba el momento de pronunciar el nombre de Dios, ellos, una de dos, se quedaban en pausa, o dos, simplemente decían el Señor. El Señor. Y el Señor, ¿cómo se decía en hebreo en ese tiempo? Bueno, en su idioma no. Se decía Adonai. Adonai. Adonai significa el Señor. Adonai. Entonces, de lo que se logró rescatar de los judíos era un tetragrama. ¿Qué significa un tetragrama? Tetra viene de 4. Grama, que son como de letras, 4 letras. Solo conservaban 4 letras. Esas 4 letras tienen su libreta, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a escribir esas 4 letras. Vamos a escribir una Y. Una Y. Dejamos un espacito, como de una letra, y escribimos una H. Dejamos otro espacio y le escribimos una W.
Dejamos un espacio y escribimos otra H. Listo. Ese es el tetragrama sagrado. Era lo único que se conservaba de los judíos al momento de que fueron exiliados y no pronunciaban el nombre de Dios. ¿Y cómo decían los judíos? En vez de pronunciar el nombre de Dios, ¿cómo decían? ¿Cómo? En su idioma, ¿cómo lo decían? Ellos decían el Señor, pero ¿cómo en su idioma, cómo se lo decían? Adonai. Adonai. Vamos a escribir abajo de ese tetragrama sagrado, vamos a escribir Adonai. 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 Que significa el Señor. Entonces llegó el tiempo en el cual dejaron de estar en el exilio los judíos. Y pues grandes estudiosos que eran los masoretas, grandes estudiosos que empezaban a decirse, ¿cómo es que vamos a llamarle a Dios? ¿Cuál era su nombre? Lo único que tenemos es el tetragrama sagrado. ¿Cómo le llamamos a Dios? Entonces, lo que hicieron los estudiosos fue quitarle todas las vocales a Adonai. Quítenle todas las vocales a Adonai y pónganselos al tetragrama sagrado. La Y le ponen después la A. Ado, la O se lo ponen después de la H. La W se lo ponen después. Solo las vocales le ponen intercalado entre el tetragrama sagrado. Y entonces, ¿qué palabra se formó? Si lo hicieron bien, Yahuwah. Yahová. Y como que, pero para mejor pronunciación, mejor lo dejaron como Jehová. Jehová. Jehová, decía. Entonces, desde ese entonces se le empezó a llamar Jehová. Jehová. Por la combinación del tetragrama sagrado y lo que pronunciaban los judíos, que era Adonai. Entonces, si un protestante no sabe de dónde viene la palabra Jehová, ya saben de dónde decírselo. El nombre de Dios no es Jehová, sino que es una composición que se le hizo para referirse a Dios. Pero habían otra civilización que no eran los judíos, pero que venían de la misma rama de los israelitas. ¿Cuáles eran la otra civilización? Eran los judíos y a los que no querían los judíos. Samaritanos. Eran los samaritanos, los que venían de Samaria. Porque decían que los samaritanos eran unos que profanaban el nombre de todo, de Dios, no le tenían respeto ni nada de eso, pero los samaritanos fueron más fieles en conservar el nombre de Dios y ellos nunca dejaron de pronunciar la palabra Yahvé. Yahvé. Por eso es que nosotros creemos que es Yahvé, y Yahvé tiene un significado que significa yo soy. Yo soy. Yo soy el que soy. Como tal, si nos damos cuenta, esa frase de yo soy el que soy, no es como que Dios le haya dado un nombre a Moisés para dar, porque
Dios, no sería Dios. Por lo tanto, no le podemos poner un nombre a Dios, porque si no lo estaríamos limitando. Lo que hizo con Moisés fue darle Yahvé, pues para que se refirieran a él. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Entonces, yo soy el que soy. No le estaba dando un nombre, sino que le estaba dando un término de lo que es Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos decir, pues, entre comillas, que Dios tuvo un nombre, ¿cuál va a ser? Yahvé, que fue el que conservaron los samaritanos. Tal vez podamos utilizar la conjugación que se hizo de Jehová. No está mal, porque al fin y al cabo, Dios no tiene nombre como tal. Dios no lo podemos referir a un nombre como tal. Así que no quisiera que estuvieran peleando con los protestantes de que si se le llama así, se le llama acá, y esto. No hay que pelear con ellos. Simplemente decirles, preguntarles, ¿cómo Cristo que le llamáramos a Dios? Padre. Así de simple. Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. No necesitamos un nombre en específico para referirnos a Dios. Lo que Él quiere es que nosotros seamos sus hijos. Más que un nombre, más que todo lo que podamos aprender y todo esto que podamos saber, Él quiere que seamos sus verdaderos hijos. Y por lo tanto, si te quieres referir a Dios con algo que más lo defina, pues definámoslo como Padre. Como Padre, porque nosotros somos sus hijos. Ojalá que estas notas complementarias se les haya quedado claro, y pues con esto terminamos el tema de casi 2 horas. Y pues, si tienen alguna duda, no me la digan porque ya voy a ir a comer. Nos despedimos, hacemos la oración final. ¿Quién se anima? Tu hermanito. Ah, ok. Adelante, nena. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se escucha bien feo. Porque se escucha muy feo. Ya paso, porque se escucha bien feo. Ok, nena, yo lo hago. Lo que pasa es que Pedro también tiene su cámara prendida y por eso se oye el reverse, pero bueno, ya, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos cada día. Gracias porque le permites al hermano también instruirnos en esta información que nos hace falta y nos va a ser de mucha utilidad. Te pedimos por todos y cada uno de los que estamos aquí conectados para que, si es tu voluntad, Señor, nos proveas de salud física y espiritual a nosotros y a nuestras familias. Te pedimos por las necesidades del hermanito, principalmente del hermanito Toño, de los seminaristas, padres y religiosas que están en el seminario y en todos los puntos propagando tu palabra. Te pedimos también por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos difuntos, y que todo lo que hagamos hoy y siempre sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanito. De nada. Y pues ya tenemos nuevo superior. Sí, ya vimos el padre Abraham. Para que oren mucho por él. Claro que sí, hermano. Va, nos vemos. Cuídense mucho, hermanito, que Dios se lo